un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama Disney en Chile. En cuestiones de trivia cinéfila y hollywoodense a nivel local, no hay mucha discusión. Una de las visitas más ilustres del mundo cinematográfico que haya recibido Chile a lo largo del siglo XX, sin duda fue el paso de Walt Disney por este país en 1941. Disney llegó a tierras chilenas el 29 de septiembre de ese año. Junto a un puñado de sus colaboradores, el dibujante y productor estuvo por acá apenas 5 días y luego se marchó. Los pormenores de la visita de Disney a Chile han sido cubiertos y mencionados en distintos libros y artículos, incluyendo una nota del 2023 en Las Últimas Noticias, donde el historiador Fernando Purcell detalla que la visita se hizo en el contexto de un tour de buena voluntad auspiciado por el gobierno de Estados Unidos. En Chile escuchamos la música que a Pedrito le gustaba. Nuestros amigos quisieron que Walt Disney aprendiera a tocar la guitarra. Y Walt hizo todo lo que pudo. Esto es porque, claro, en 1941, la Segunda Guerra Mundial estaba al rojo vivo y la Casa Blanca estaba a punto de entrar oficialmente al conflicto. Es el propio Fernando Purcell, en un excelente volumen llamado De Película, Hollywood y su impacto en Chile, quien explica que la fuerte penetración de las producciones norteamericanas en las salas de cine locales se debió a una suma de factores. Entre ellos, que desde los años 20 hasta los 30, en Estados Unidos hubo una alianza consciente y calculada entre Hollywood, el Departamento de Estado, y las embajadas para promover las películas de ese país en América del Sur. El cine en esos años no solo servía de publicidad a productos que iban desde la ropa hasta los automóviles. También servía para mostrar el costado más brillante del estilo de vida estadounidense. Era, en ese sentido, el aparato de propaganda social y política más penetrante y eficaz del mundo. In recognizing a communist, physical appearance counts for nothing. Ese cálculo de parte de Hollywood y la Casa Blanca llegó a su punto más álgido durante el alza del nazismo y el fascismo en Europa. Ya no era un simple asunto de copar las salas de Sudamérica con aventuras de vaqueros y las comedias de Chaplin. Ahora se trataba de fomentar en todos los espectadores del continente una idea más urgente. Estados Unidos era el mejor amigo de Sudamérica, y en tiempos de guerra a los amigos se los apoya. Disney no llegó de visita al Cono Sur por capricho, curiosidad o espíritu altruista. Lo hizo mandatado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Interamericanos, fundada en 1940 por el multimillonario Nelson Rockefeller. La oficina tenía una sola misión: mejorar la imagen de Estados Unidos en América del Sur. How strange it is that we in the United States know so little about these neighbors of ours in the 20 American republics south of the Rio Grande. Para eso, financiado por el gobierno, Rockefeller envió a esos países del tercer mundo a decenas de estrellas de cine. Pero además, sus esfuerzos iban por algo más concreto. ¿Qué tal, decía Rockefeller, si nos coordinamos con los estudios de Hollywood para producir películas que reflejen la cultura de cada uno de esos pequeños y pobres países? Películas que ellos puedan ver y con las que se puedan identificar. Walt Disney fue uno de los embajadores más leales y útiles de la oficina de Rockefeller. No solo porque sus películas eran enormemente populares en toda Sudamérica, sino también porque él mismo era una celebridad. Su rostro era tan reconocible como sus creaciones. Y por otro lado, a Disney le obsesionaba la idea de que la Casa Blanca, a través de la oficina de Rockefeller, le financiara una serie de películas animadas de propaganda que le inyectaran recursos a su negocio. Aquí estamos llegando al fondo del asunto. Walt Disney no vino de visita a Brasil, Argentina y Chile solamente por su lealtad a los valores capitalistas y su interés comercial en trabajar para Rockefeller. Walt Disney, de hecho, vino al Cono Sur en uno de los momentos más bajos de su carrera como productor, y lo hizo escapando de las consecuencias de una huelga.
Su visita a Chile fue a fines de septiembre de 1941, pero desde mayo de ese año, los estudios Disney habían lidiado con uno de los movimientos sindicales más polémicos y publicitados en el Hollywood de esos años. Cientos de trabajadores de Disney habían votado por la huelga. And it wasn't just the low-wage workers. Some of Disney's most trusted animators were also on the picket line. Habían armado un campamento provisorio en un bosquecillo cercano al estudio, habían formado piquetes y se habían enfrentado con los rompehuelgas. Según cuenta el biógrafo Neil Gabler en su libro Walt Disney, El triunfo de la imaginación americana, los animadores y técnicos en huelga no se anduvieron por las ramas a la hora de diseñar sus carteles de protesta. Algunos de esos carteles, que salían profusamente en la prensa, decían cosas como Blancanieves y los 700 cesantes, o Un genio contra 1200 conejillos de indias. Un cartel mostraba al ratón Mickey preguntando ¿somos hombres o ratones? Y el mejor de todos, uno donde el muñeco Pinocho declaraba citando su propia película, No strings on me, sin hilos. Walt, que había despedido a un número importante de trabajadores, insistía en que él era favorable al sindicato. Que la mayoría de los huelguistas eran, según él, justamente los empleados más flojos y menos talentosos, y que eran ellos los más interesados en mantener la huelga para evitar que los despidieran. Uno de los productores leales a Walt entró un día al despacho del jefe y lo encontró revisando una serie de fotos que detectives privados habían tomado de los empleados en los piquetes. Walt estaba marcando las fotos y anotando nombres. El productor entendió entonces que aunque la huelga acabara bien, Disney no pensaba olvidarse de ninguno de aquellos a los que estaba considerando como sus enemigos. Esta empresa es una familia, decía Walt. Mantuvimos a toda esta gente con sueldo y trabajo, incluso durante los años de la Gran Depresión. ¿De qué se quejan ahora? Bueno, en general se quejaban de los bajos sueldos, los horarios imposibles, la ausencia de bonificaciones y la falta de seguridad. Pero para Walt Disney, el amigo de los niños, la explicación era otra. Mis trabajadores, decía, están en huelga porque han sido infiltrados por los malditos comunistas. Su obsesión con la tesis de los infiltrados comunistas fue tan lejos que Disney hizo algo impensable incluso para los jefes de los otros estudios. Llevó las fotos de sus empleados a las oficinas del FBI para que los federales las revisaran y buscaran entre las imágenes rostros conocidos. Los oficiales del FBI no se hicieron de rogar y le informaron a Walt Disney que la huelga de su estudio estaba en manos de agitadores profesionales. Incluso podrían ser entrenados por los soviéticos. Las cosas escalaron. Después de un par de peleas a golpes en la entrada del estudio, Disney le pidió a la policía local que pusiera una guardia de 50 agentes en la entrada. Cuando esto le fue negado, Walt contrató 50 ex agentes de policía para que disolvieran los piquetes y atacaran a sus propios trabajadores. Después de varios tiras y aflojas y arbitrajes externos, la huelga cedió. Ambas partes negociaron y los empleados volvieron a sus puestos. A pesar de esta vuelta a la normalidad, Disney estaba desolado. Según le dijo a la prensa, la huelga había sido una catástrofe que le había abierto los ojos. Hay una cosa que está destruyendo el espíritu de este país, declaró Walt, y es la infiltración comunista. El verdadero problema de su estudio, en realidad, tenía que ver con la escasez de proyectos y el agotamiento de recursos. Además, había una importante deuda bancaria. Incluso antes de la huelga, Disney y sus cercanos habían discutido la posibilidad de cerrar la empresa, despedirlos a todos y fundar un estudio más pequeño al alero de otros. Parte de los acuerdos para finalizar la huelga tenían que ver con que los despidos que se hicieran debían debatirse entre los jefes y el sindicato. Tenían que haber recortes. El estudio estaba perdiendo dinero y eso lo sabían todos. Así que la discusión por la lista de despidos sería larga y amarga. En ese contexto, a Walt le llegó el telefonazo de Rockefeller. ¿Qué tal le vendría un viaje de un mes por distintos países de Sudamérica para difundir las políticas sociales de Estados Unidos, tomarse fotos y planificar filmes de propaganda? Walt Disney hizo las maletas ese mismo día. El tour de buena voluntad pagado por la oficina de Rockefeller fue agotador, pero Walt Disney lo tomó como una bendición. Estaba lejos de los debates por los despidos en su estudio, lejos de la prensa hollywoodense,
y lejos del terrible virus del comunismo que, según él, había contaminado incluso las altas esferas del país. That was the purpose of the Goodwill Tour, to try to sell the United States to South America. El periplo de la comitiva Disney llegó primero a un rincón de la selva brasileña, luego a Río y de ahí a Buenos Aires, donde todo el equipo se alojó por casi un mes en un hotel del centro. Disney aceptó saludar a todo el mundo, brindar con los políticos, visitar colegios, estancias y zoológicos, y luego de varias semanas empapándose de la cultura trasandina, declaró a su equipo que se iba a Chile. «Estoy harto de que me hagan montar a caballo y vestirme como gaucho», afirmó. En 1941 fue un grato acontecimiento la visita a nuestro país del creador de los dibujos animados, Walt Disney, amigo personal de... No se sabe si en Chile debió cabalgar, pero en lo demás no fue tan distinto. No le hicieron vestirse de gaucho, sino de guaso. E incluso hay un breve video en YouTube donde se le puede ver intentando un pie de cueca con una bailarina local, que en el artículo de Loon del año pasado fue identificada como Raquel Leiva. Mientras de vuelta en el hotel, Disney revisaba los cables que le informaban por goteo sobre su estudio en Burbank. A la hora de hablar con la prensa chilena, su distanciamiento de cualquier debate político o social era completo. Decía: «Mi viaje obedece a meras razones de estudio. Jamás he pretendido hacer propaganda política, religiosa o social en mis filmes. Ellos están dirigidos a las masas, por lo tanto yo trato de cumplir con los deseos del público». Lo divertido es que esa declaración Disney, el anticomunista furibundo, la dio amablemente nada menos que al diario El Siglo. Según consigna en su libro el historiador Fernando Purcell, otra de las cosas que Disney alcanzó a hacer en su breve paso por Chile fue visitar un pequeño estudio de animación a cargo de dos estudiantes de arquitectura de la Católica, Jaime Escudero y Arturo Trucco. Ellos le mostraron la cinta animada que habían hecho, llamada 15.000 dibujos. El protagonista se llamaba Copuchita y era un cóndor antropomorfo. Según consigna Purcell, Disney además alcanzó a ser nombrado presidente honorario de la Alianza de Dibujantes de Chile. Y por cierto, también se reunió una noche a comer con el entonces dueño del diario El Mercurio. Luego de Chile, Disney y su gente tomaron un barco y se movieron desde la costa hacia Perú, Ecuador y Colombia. Desde ese último país, en un crucero que pasaba por el Canal de Panamá, el creador de Pluto y Mickey llegó semanas después a Nueva York, desde donde cogió un vuelo a Los Ángeles. Había sido un viaje maratónico. Disney había probado las comidas y bebidas típicas de 8 o 9 países, había intentado bailar tango, samba y cueca, y había quebrantado su salud y su estómago. Pero lo más importante, había conseguido escapar a las consecuencias de la huelga en su estudio. De la investigación apilada por su equipo durante el tour por Sudamérica, salieron varios cortos de propaganda, algunos personajes nuevos y 2 producciones animadas de alto calado, pagadas por el gobierno de Estados Unidos. Estas fueron Saludos Amigos de 1942 y Los Tres Caballeros de 1944. Ambas eran producciones antológicas, cuyos personajes animados se paseaban por distintos lugares de América del Sur. En Los Tres Caballeros, la alusión a Chile viene de la mano de un pingüino que intenta huir del frío antártico y termina conociendo a Robinson Crusoe en la isla de Juan Fernández. Pero sin duda la presencia chilena más memorable en ambos filmes animados es la de Pedrito, el pequeño avión correo que debe hacer un peligroso viaje sobre la cordillera de los Andes para entregar la correspondencia Santiago-Mendoza. Once upon a time, in a little airport near Santiago, Chile, there lived 3 airplanes. The Papa plane, the Mama plane, and the Baby plane. Muchos espectadores chilenos de la época no quedaron contentos con Pedrito. Su aventura cordillerana palidecía al lado del color y el carisma de personajes como el brasileño Pepe Carioca. Pero el dios de la animación había hablado. Chile, al menos en Hollywood, era un lugar ignoto al fin del mundo, donde la presencia más memorable sin duda era la cordillera de los Andes. De vuelta en su estudio, Disney se encontró con el descontento de sus empleados.
A pesar de las promesas hechas durante el fin de la huelga, los despidos claramente indicaban un deseo de revancha de parte de la gerencia. De los 256 nombres en la nómina de despidos, 207 eran miembros del sindicato. Disney se encogió de hombros y dejó todo en manos de sus abogados. ¿Qué le podía importar a él una huelga mugrienta? Había encontrado un filón inagotable, al menos mientras durara la guerra. Producir propaganda animada era una apuesta segura, y el gobierno era un público cautivo. El 7 de diciembre de 1941, poco más de 2 meses después de la visita de Disney a Chile, los japoneses atacaron Pearl Harbor. Here is the motion picture record released by the United States Navy of the havoc wrought by the Japs' sneak sky and sea raid on Pearl Harbor, America's mid-Pacific naval bastion. Estados Unidos entró oficialmente en la guerra y cientos de millones de dólares fueron inyectados a todas las empresas aledañas. El conflicto fue una época horrible para los soldados que lo pelearon, pero fue también una época de bonanza para quienes fabricaban la ropa, la comida, las armas y la entretención que esos soldados consumían. Disney sacó adelante el estudio en tiempos de vacas flacas, de deudas bancarias y ahora en tiempos de guerra. Pero lo que nunca perdonó fue la huelga de 1941. Muchos de los trabajadores que participaron en esa huelga descubrieron años más tarde que habían sido fichados e investigados por el FBI. Disney consiguió despedir a buena parte de los que eran miembros del sindicato y luego destinó mucho dinero en asesorías legales para redactar contratos que especificaban de qué manera y por cuánto tiempo las propiedades intelectuales quedaban en manos del estudio. El comunismo está destruyendo a Washington, pero no destruirá a mi empresa, dijo en una charla con una columnista de Hollywood. Durante la huelga del estudio Disney de 1941, muchos de los empleados en paro vivieron de sus ahorros, de vender sus autos o de colectas organizadas por sindicatos de otros estudios. Cuando la huelga terminó y se retomaron las actividades de la empresa, muchos de esos mismos huelguistas se encontraron con el sobre azul y la cesantía. Algunos de ellos nunca volverían a trabajar en Hollywood. Pero Walt Disney no se enteró de nada de eso. Por esos días estaba en Santiago de Chile, comiendo empanadas y probando la chicha. Oh, perdona, pero ¿has estado en Bahía o no? No, pues vamos. Si tú vas a Bahía, mi amigo, jamás volverás. Soy Daniel Villalobos y esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima. ¿Has estado en Bahía o no? Bueno, pues vamos. Tienen vatapá. ¿Qué es eso? Tienen caruru. ¿La playa? Tienen munguzá. ¿Dónde está? ¿Te gusta la samba? ¡Oh, sí!